Hola y bienvenidos a la sala K. En esta vamos a disfrutar de una serie de diferentes pinturas, de diferentes tiempos y estilos, que nos van a servir de guía mientras recorremos la propuesta estética del filósofo alemán Immanuel Kant. Comencemos. En primer lugar, van a poder apreciar dos obras juntas. Una se trata de Ruinas del Monasterio de Odena, por Caspar David Friedrich, un pintor alemán, paisajista del romanticismo del siglo XIX, y la otra es una fotografía tomada 10 años después del famoso terremoto de Haití. Mi pregunta es, si tuviera que elegir, ¿cuál de estas dos escogerías para colgar en su sala? Seguramente todos nos vamos a inclinar por elegir el óleo de Friedrich, ¿verdad? Pero, ¿qué hace que nos atraiga más una y la otra no? En su libro, Crítica del Juicio, Kant nos deja sus ideas sobre la belleza. Él aborda su análisis dividiéndolo en 4 secciones o momentos. Vamos a ver cuáles son. Veremos que son desinteresados, universales, que tienen una finalidad sin fin y son necesarios. Pero antes de meternos de lleno en estos aspectos, seguramente se estarán preguntando, ¿qué es un juicio de gusto? Bueno, Kant inicia haciendo una distinción muy importante entre juicio del conocimiento y un juicio de gusto. Para eso vamos a ver la siguiente pintura. Es el paisaje con un molino y ruinas, de Jacob van Ruyssewel, quien fue un pintor barroco neerlandés que pintó este paisaje más o menos hacia el 1653. Mediante el juicio del conocimiento, podríamos hablar acerca del tamaño de la pintura, los colores, la técnica que empleó, y así seguir aportando datos de esta pintura. Pero al hacer un juicio de gusto, al decir esta pintura es bella, no estoy aportando datos sobre el objeto, sino sobre mí, sobre lo que esta imagen me hace sentir a mí. Comprender esto es fundamental para avanzar en el pensamiento estético de Kant, ya que nos centraremos no tanto en las características de los objetos, sino en lo que sucede en nosotros al contemplarlos. Dicho esto, podemos meternos de lleno en la analítica de lo bello, donde Kant nos marca 4 características que debe tener cualquier cosa que se llame bella. Y la primera, como vimos, es el desinterés. Gusto es la facultad de juzgar un objeto o una representación mediante una satisfacción o un descontento, sin interés alguno. El objeto de semejante satisfacción llámase bello. Con estas palabras nos dejan claro que para que algo sea bello, no debe provocar en nosotros ningún interés. Para comprender esto, Kant nos habla de 2 formas que el interés puede tomar. Uno va a ser el interés en lo agradable y el otro en lo bueno. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Para hablar de lo agradable, veamos la siguiente escena. Esta podría producir una sensación placentera, pero no tanto por su belleza, sino por el deseo que tengo yo de estar en un lugar como ese, descansar, divertirme, sacar muchas fotos para subir a las redes sociales, por ejemplo. Dice Kant que lo agradable produce una satisfacción condicionada patológicamente por estímulos. Entonces, si esta satisfacción que siento en un objeto, o en una obra en este caso, es condicionada así, no puedo decir que la estoy juzgando estéticamente. Con la siguiente imagen, vamos a hablar ahora de lo bueno. En este caso, si observamos esta apetitosa escena en un momento en el que sentimos hambre y sed, no podríamos juzgar esta imagen como bella, porque genera en nosotros un interés, le aportamos valor a esa imagen porque deseamos saciar nuestro apetito. Le aportamos entonces este valor justamente por el hambre que sentimos. A diferencia de estos ejemplos, el juicio de gusto es meramente contemplativo. Es un juicio indiferente a la existencia y a la utilidad del objeto. Lo bello, dice Kant,
simplemente nos place, así, porque sí, sin que sepamos o pensemos siquiera en la razón. Este tipo de juicio, el juicio de gusto, es libre, mientras que los otros dos no lo son, porque encierran un interés que nos obliga. Y ahora sí, pasemos a la siguiente característica de los juicios estéticos. 2. Son universales. Bello es lo que, sin concepto, place universalmente. Ya vimos que cuando decimos que algo es bello, no nos referimos al objeto, sino al sujeto y al sentimiento de placer que uno siente. Un juicio hecho de esta forma no es lógico, sino estético. Y por tanto podemos decir, sin temor a equivocarnos, que se trata de un juicio subjetivo y no objetivo. Entonces, ¿cómo es posible universalizar un juicio subjetivo? Parece una contradicción, y lo es si se tratara de un gusto por algo que me agrada, como por ejemplo los chocolates con nueces. Recordemos que Kant contrastaba lo bello y lo agradable. Un gusto por algo que me agrada, sin duda es subjetivo y no puede universalizarse. No puedo esperar que a todo el mundo le gusten los chocolates con nueces, aunque personalmente me parece difícil que a alguien no le gusten, pero es así, no a todo el mundo le gusta. Kant llama a esto entonces el juicio de los sentidos. Para resolver este problema, Kant nos dice que la experiencia estética tiene dos componentes: el placer que sentimos ante el objeto y el juicio que emitimos de que es bello. Lo que nos invita a pensar es en qué sucede primero, si sentimos placer y luego decimos que es bello, por el placer justamente que nos hizo sentir, o si primero juzgamos y luego viene el placer. Kant opta por lo segundo, primero el juicio y luego el placer. Es decir, que el placer estético que sentimos es producto de algo que hacemos con nuestras facultades mentales. Y precisamente por tratarse de la acción de facultades mentales, que sí son comunes a todas las personas, es que los juicios estéticos pueden universalizarse. Pero, ¿cómo es esto de que las facultades mentales nos producen placer? Vamos a ver la siguiente imagen. En este caso, tenemos una imagen de una obra del surcoreano Kwang Ho Shin, espero haberlo dicho bien, expresionismo abstracto, se trata de esto, y en este caso estamos observando la figura de algo que evidentemente es abstracto, pero ¿qué sucede? Enseguida nosotros percibimos que se trata del rostro de un niño. ¿Y por qué pasa esto? Kant nos explica que al observar un objeto, lo que entra por nuestros ojos no son más que formas sin sentido. Entonces, para que este objeto se vuelva una cognición, o sea, para que obtengamos un conocimiento de ese objeto, la imaginación tiene que combinar la multiplicidad de la intuición y el entendimiento mediante un concepto. Tiene que unir todo. Suena enredado, pero en palabras más simples, el entendimiento le da a nuestra imaginación un concepto. Es como si le dijera, esto es el rostro de un niño. Entonces la imaginación se da a la tarea de hacernos ver ese rostro, de hacer ver los ojitos, la nariz, la boca. Este ejercicio que hicimos recién es un juicio lógico, no es estético, pero mediante las mismas facultades que utilizamos para juzgar que se trataba del rostro de un niño, también podemos juzgar estéticamente. En este caso, el entendimiento y la imaginación no se van a poner a combinar y unificar las cosas, sino que se van a encontrar en una relación que Kant va a llamar un juego libre, en el que ningún concepto determinado va a restringir a la imaginación, a una regla particular, no. Debido entonces a esa indeterminación, podríamos decir, de las facultades mentales, es que se va a provocar, en este caso, no un conocimiento, sino un sentimiento. Ahora sí, vamos a estar ante un juicio estético.
principio determina lo que gusta o no, pero como vimos, no por conceptos, sino por sentimientos, ya que en este caso el entendimiento no va a limitar la imaginación, sino por el contrario, la imaginación va a actuar como protagonista. Y dado que estas facultades, como dijimos antes, están presentes en todas las personas, podemos decir que lo que actúa estéticamente en un sujeto puede hacerlo también en otro sujeto. Y eso es lo que nos permite decir entonces que los juicios de gusto son universales. Analicemos ahora más a fondo esta idea, pero en el tercer momento planteado por Kant. En este caso, que tienen una finalidad sin fin. Belleza es la forma de la finalidad de un objeto en cuanto es percibida en él sin la representación de un fin. Es importante hacer aquí una distinción entre los tipos de fines o más bien las maneras de conceptualizar la palabra fin. Vamos a ver entonces que tenemos un fin interno que va a responder a la pregunta ¿cómo? Y un fin externo que respondería a la palabra ¿para qué? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Vamos a ver la siguiente obra. En este caso se trata de The Hatter Castle, de 1829, por el pintor inglés John Constable. Hablemos primero del concepto interno en esta imagen, o el cómo. Este va a dar cuenta de todas las propiedades del objeto, su tamaño, sus materiales, la edad que tiene, etc. Y ahora vamos a hablar del fin externo, o el para qué. ¿De qué sirve? ¿Cuál fue su función? ¿Quiénes vivían en ese lugar? ¿Qué hacían? Entonces, su fin interno sería el concepto necesario para producir ese edificio o hasta para reconstruirlo. Y el fin externo sería el uso que nosotros le daríamos o el uso que tenía. Pasemos entonces a la siguiente imagen. En este caso, nos vamos a encontrar con una fotografía de pintura rupestre del Paleolítico. Esta vez tenemos un objeto que no nos es familiar. No sé de qué es ni para qué sirve. Tiene un fin interno porque podría formar conceptos de él y duplicarlo, volver a pintarlo en una hoja. Pero no el para qué. A lo mejor fue creado por un accidente natural, no lo hizo nadie. Pero, sin embargo, da la sensación de que alguien lo hizo. Alguien lo hizo por alguna razón. Si investigamos, seguramente encontraremos más o menos a qué fecha pertenece, o qué técnicas usó, o incluso qué significa. Pero de momento esta imagen nos resulta enigmática. Y es justamente eso, ese carácter misterioso, lo que nos atrapa y nos hace seguir mirándola. Es una situación muy similar a lo que sucede con lo bello, excepto por un detalle. Y es que la ausencia o el desconocimiento del fin externo o del para qué en lo bello no es accidental, es esencial. Esto significa que para Kant las obras de arte, aunque están hechas por seres humanos, carecen de un fin externo, un fin objetivo, un para qué. Por eso, en el caso de una flor, aunque yo conozca cuál es su función en la naturaleza, tengo que hacer caso omiso de esa función al momento de juzgarlo estéticamente. Si yo conozco la función, puedo explicar ciertas características de la flor, pero no puedo explicar por qué es bella. El artista entonces crea una obra bella de tal forma que la imaginación y el entendimiento no lleguen directamente y con facilidad en coincidir una a la otra. Entonces no sucede el juicio lógico, sino que se van a encontrar en un estado indeterminado de juego libre, como dijimos antes, entre sí. Y ese juego, que está posibilitado justamente por la ignorancia de su utilidad o por hacerle caso omiso a esa utilidad, es lo que va a producir en nosotros ese placer. Entonces decimos que el juicio de gusto no es lógico, sino que va a ser reflexionante, no va a ser tampoco de placer de los sentidos, sino que va a ser por una actividad mental.
Pasemos ahora al cuarto y último momento de su análisis. Son necesarios. Bello es lo que sin concepto es conocido como objeto de una necesaria satisfacción. Para comprender este punto, volvamos al ejemplo de los chocolates con nueces. Yo puedo decir que de hecho me provocan placer, pero ese placer es contingente. Lo probé y me gustó. Podría no haberme gustado, de casualidad se dio en mi caso que me gustara, no era necesario. En cambio, lo que determina el placer de lo bello no son las papilas gustativas de la lengua, sino las facultades de conocer, la imaginación y el entendimiento. Kant nos dice entonces que la necesidad que caracteriza los juicios de gusto se basa en el principio subjetivo, que es ni más ni menos que ese juego libre entre imaginación y entendimiento. Esta relación que se da en las facultades de conocer se llama sentido común, y eso justamente es lo que permite la universalidad de los juicios de gusto. En este breve análisis pudimos conocer que la belleza no es ninguna propiedad empírica del objeto, sino que en verdad la belleza es algo que nosotros le aportamos o le atribuimos a un objeto. Aunque no lo hacemos de forma caprichosa, no cualquier objeto es capaz de provocar una reacción estética en nosotros. Una obra de arte logra mantener el entendimiento, vimos, y la imaginación en un estado suspendido, en un juego libre entre los dos, en los que no se llega a determinar un concepto. Y justamente la armonía en ese juego es lo que produce el placer estético, un placer que vamos a suponer que todos sienten. Kant dice además que no puede haber ninguna regla de gusto mediante conceptos de que sea bello, ni tampoco se puede generar en nosotros un interés sobre ese objeto. Y tampoco, por supuesto, nos debe importar su finalidad, para qué sirve, y aunque debe poseer algún fin, lo ignoramos o lo pasamos por alto. Como conclusión, podemos decir que Kant no nos puso enfrente de lo bello directamente, no nos dijo tales cosas son bellas, lo que es colorido o lo que no tiene color, lo grande o lo pequeño. No, pero sí nos dejó una guía para encontrarlo. Muchas gracias.